a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre biografía. Biografía. ¿Qué es una biografía? Te recuerdo que ya hemos estudiado en clases que la biografía es cuando estamos leyendo algo que es real, es decir, es no ficción, y en ese texto narra los principales hechos de la vida de otra persona. Es decir, no habla de ti, habla de otra persona. En la biografía hay un orden cronológico, recuerda, orden cronológico. Comienza cuando la persona nació y a medida que va creciendo, sucesos personales importantes, recuerdos, viajes y logros importantes hasta los días de hoy o hasta que la persona muere. Ejemplos de biografías que hemos estudiado en clases, bueno, pues tenemos la biografía de Rosa Parks, tenemos la biografía de Martin Luther King, tenemos la biografía que les gustó tanto a ustedes de Celia Cruz, y características que tenemos de la biografía es que narra sucesos verdaderos, es real, es no ficción. Se eligen momentos importantes en la vida en orden cronológico. Recuerda esa palabra, cronológico. Y se narra en tercera persona, es decir, ella nació o él nació, él fue, él alcanzó sus estudios universitarios cuando tenía, es decir, tercera persona, él o ella. En el día de hoy te voy a estar leyendo una biografía, pero antes quiero repasar un poquito el vocabulario que nos vamos a encontrar en la lectura. En la lectura nos vamos a encontrar vocabularios como influenciar. ¿Qué cosa es influenciar? Bueno, pues influenciar es cuando las ideas de alguien logran que otras personas, hacer un cambio en la vida de otras personas, o que otras personas tomen como suyas esas ideas. Por ejemplo, Martin Luther King influenciaba sobre todas las personas y los llevaba a la lucha pacífica para pedir sobre sus derechos. Es decir, que Martin Luther King influenció sobre todos ellos. Geométrico, recuerda las figuras geométricas, los cubos, tenemos los cuadrados, los triángulos, todos esos son figuras geométricas, los cilindros. Conservar. Conservar, aquí en un museo vemos cómo las obras de arte son conservadas con mucho cuidado, es decir, que se mantienen allí, se conservan con mucho cuidado. Y arquitecto. ¿Qué es un arquitecto? Un arquitecto es una profesión donde esta persona ayuda a desarrollar planos para construir una casa, un edificio. Es decir, él es el responsable de hacer los planos correctamente para saber de cuántos pisos será esta casa, de cuántos pisos será ese edificio, y él los desarrolla y después vienen los constructores basados en los planos que él desarrolló. Es decir, que vamos a tener palabras de vocabulario como influenciar, geométrico, conservar y arquitecto. Ahora vamos a empezar con nuestra biografía. La biografía que vamos a leer hoy es sobre Franklin Lloyd Wright. Franklin Lloyd Wright fue uno de los arquitectos más famosos de Estados Unidos. Los diseños de sus edificios influenciaron o produjeron un efecto en muchos otros arquitectos. Los edificios de Wright incluyen casas, edificios de oficinas y uno de los más famosos museos del mundo, el Museo Guggenheim en la ciudad de Nueva York. Frank Lloyd Wright creía que la forma de un edificio o su aspecto debía corresponder con su función. ¿Para qué se iba a utilizar ese edificio? Primeros años. Wright nació en Wisconsin en 1867. Cuando era joven, su madre le regaló un juego de bloques de madera que lo ayudó a aprender sobre las formas geométricas, tales como cubos, esferas y cilindros. También se dio cuenta
que la naturaleza tenía esas mismas formas. Wright fue a la Universidad de Wisconsin y luego se mudó a Chicago para trabajar como arquitecto. El estilo pradera. Recuerda, esto es un subtítulo. En este libro tenemos subtítulos. Frank Lloyd Wright creía que los edificios deben ser adecuados a los lugares donde se construyen. Las casas estilo pradera que construyó en la década de 1800 y a principios de la década de 1900 tenían líneas bajas y rectas que combinaban muy bien con el entorno en el que se encontraban. La década del 1930, otro subtítulo. En la década de 1930, Wright trabajó con estudiantes de arquitectura que deseaban construir como él lo hacía. Diseñó una de sus casas más famosas, Fallingwater, en Pensilvania. Fallingwater se construyó sobre una cascada. Durante esta década, Wright también diseñó el edificio de la compañía Johnson Wax en Wisconsin. Los últimos años. Wright diseñó el Museo Guggenheim en la ciudad de Nueva York y el Centro Cívico del Condado de Marin en California al final de su carrera. Murió en Arizona en 1959 antes de la inauguración de estos edificios. La Fundación Frank Lloyd Wright conserva las ideas y las obras de Frank Lloyd Wright. La fundación cuida de sus diseños, dibujos, escritos y de sus casas en Arizona y Wisconsin. Aquí tenemos la biografía de Frank Lloyd Wright. Y les quiero hacer un llamado. Recuerden que es un texto informativo, es un texto de no ficción y que en este texto informativo vemos títulos, vemos cómo hay subtítulos, vemos cómo hay fotografías y todas estas son también características de un texto informativo. Y algo que les quiero llamar la atención es cómo la biografía de Frank Lloyd Wright comienza cuando él nació y termina en orden cronológico, como les estaba comentando, cuando él murió en 1959. Aquí les dejo esta interesante biografía de este arquitecto norteamericano y recuerden que esta semana vamos a estar trabajando con biografía. Todas tus actividades van a ser en Mayón en biografía. Gracias.